Hola, buenos días. Esta es una clase para los alumnos del segundo año para la clase de tornería. En este caso yo les voy a hablar de, digamos, las etapas de la tornería, con qué se empieza, con qué se sigue y junto con mostrarles los tipos de piezas que se pueden realizar y digamos cómo se va escalando a medida que uno toma más habilidad. Y también quiero mostrarles el uso de maderas urbanas, como le digo yo a las maderas que se pueden conseguir en la ciudad, de podas, de árboles que se caen con tormentas o árboles que se sacan por algún motivo en especial. Y para el tornero es un material disponible siempre y de bajo costo, porque en realidad lo que uno necesita es tener cómo trasladarlo y una motosierra para fraccionarlo, una sinfín, en fin. Digamos que es la forma de empezar con la tornería, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a trabajar en tornería empieza con cosas sencillas. Voy a hablar en este momento de lo que es la tornería frenteada, no lo que es entrepunta, porque lo de la entrepunta tiene su propia dinámica y lo que tengo ahora son los ejemplos de tornería que se hace trabajando sobre el cabezal. En este caso, uno empezaría con una piecita sencilla, ¿no es cierto? Como sería un bols pequeño, donde uno empieza a aprender a pasar de cuadrado a redondo, de octogonal, cuando lo fracciona, digamos, emparejar, vaciar el interior y vaciar. En realidad primero uno hace el exterior y después vacía el interior, ¿no es cierto? Esta es una pieza de mora, ¿no es cierto?, muy pequeña, que se puede hacer en un torno que tenga un volteo de 15 centímetros, de 10 centímetros perfectamente. En la línea de cosas sencillas están todas estas líneas que van desde los bols, los platos, muchos tipos de platos. Esto también es mora, fíjense cómo cambia con el tiempo, esto lleva muchos años y esta es una mora nueva. De todos modos, dentro mismo de la mora van a encontrar variedades más rojas y más amarillas. Este es un plato que es un buen trabajo de tornería como para empezar, donde uno aprende a rectificar la superficie, a vaciar el fondo, trabaja de revés y tiene que hacer la parte trasera. Esta es una muestra de que se ha montado con el mandril expansivo. El mandril expansivo, ¿no es cierto?, es una pieza que ahorra mucho tiempo. Esto se encaja acá en un rebaje que se hace con una mecha Fresner sobre el taco en bruto, y al apretarlo, en realidad esto hay que aflojarlo, esto cuando se expande lo sostiene súper firme, porque esto queda apretado contra los bordes. También eso depende de la calidad de la madera, si es conveniente usar esta técnica o es conveniente tomar por afuera o es conveniente tomar los platos de tornillo. Todo eso es una cuestión de conocimiento del material y experiencia. Ustedes ven que con esto se puede trabajar perfectamente. Además de los platos, toda la técnica de cuencos es una técnica, digamos, con la que uno empezaría a aprender la tornería, ¿no es cierto? Tenemos cuencos de este tipo, esta es una pieza de algarrobo, ¿no es cierto? Una madera que aunque es dura, se trabaja muy bien en el torno, aún seca. Esta es una pieza de lambertiana, donde hemos complicado un poquito ahí cerrando la boca y ya hay que hacer un cierto trabajo interno, donde ya se usa algunas herramientas como esta, que tienen un codo y permiten trabajar por dentro, ¿no es cierto? De eso ya voy a hablar de las herramientas, pero esta pieza es un bols donde le hemos dado un poquito más de complejidad. Son las etapas del aprendizaje. Lo mismo acá tienen un bols donde le hemos hecho un borde
colado de otra madera más oscura, ¿no es cierto? Esto es aguaribay con un borde de nogal. Acá también es una pieza sencilla que les permite incorporar la técnica de colar dos maderas, etc. Este es un hermoso trabajo de jacarandá, es un bols grande. Jacarandá es una madera que casi diría que es la primera con que uno tendría que probar en el torno, porque tiene muy buen grano, textura, se deja trabajar bien, lija bien y sobre todo no tiende a rajar, a marcar, se puede trabajar con cierta humedad y dejarla secar con cuidado, cubierta, y se obtienen piezas grandes sin ninguna falla, Ya trabajar piezas más grandes tiene otro problema. Volviendo a lo del jacarandá, es una madera bastante abundante que como es un árbol que crece mucho, se poda mucho y se obtienen muy lindas piezas. Este trabajo está hecho con un espesor de más o menos 8 milímetros y es más bien una pieza visual, es para un centro de mesa. Si se va a hacer tipo un bols para usarlo en la ensaladera, conviene llevarlo ya a 1 centímetro o a 12 milímetros. En otro tipo de maderas urbanas tenemos, por ejemplo, esto es el paraíso, esto es paraíso. Acá ya tenemos un bols que por la curvatura, por la profundidad, ya tiene más complejidad. Ustedes han visto que primero he mostrado todas piezas que no tienen más de 6 centímetros u 8 de profundidad. A medida que uno avanza en la profundidad, tiene que tener una técnica mejor para evitar que se enganche la herramienta o que se produzcan roturas. Así que en el orden de aprender, uno empieza con platitos, con bols pequeños, con bols más grandes, y hay que hacer muchas de esas piezas antes de encarar piezas que tengan borde natural. Eso requiere mucho control de la herramienta. Por ejemplo, algo tan sencillo como esto es un pedacito de olmo montado y torneado con todos los bordes naturales, con todos los defectos de la madera, que es lo que le da bastante interés a la pieza, pero entenderán que este es un trabajo difícil. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy girando la herramienta acá al centro, tengo apoyo en todos lados, pero en cuanto empiezo a subir la herramienta acá apoya, acá está en el aire, acá apoya, acá está en el aire, y a medida que se alejan del centro, tienen cada vez más complicaciones. Ese tiempo que la herramienta está en el aire requieren un control de la herramienta muy bueno, porque si usted en ese momento mueve la herramienta va a entrar y enganchar el otro borde y va a romper. Entonces hay que tener muy controlada la herramienta, muy buen filo y darle la velocidad adecuada para que esto, si va muy lento, tiene más posibilidades de romperse. Si ya va demasiado rápido y el torno no se lo banca, va a empezar a moverse excéntricamente porque tiene alas, tiene el peso está mal distribuido en esta pieza. Así que hay que tener un equilibrio entre la velocidad y la herramienta. Otro caso de eso es esto es paraíso, es una pieza de paraíso que es una horqueta donde se ha dejado la corteza, los bordes, y se trabaja de los dos lados, igual que aquel, y es una pieza que ya requiere cierta experiencia, es complicado, no solo para hacerlo, sino que la terminación, no se puede lijar al torno esto porque le engancharía la lija o las manos, las alas. Entonces, toda la terminación se hace a mano afuera del torno.
tanto del frente como del revés. Otra cosa es que hay que ser muy cuidadoso con todas estas puntas mientras se está trabajando, para no acercar la mano, para no engancharse la ropa, ni nada por el estilo. Es decir, son piezas más audaces, son piezas que requieren mucho más experiencia. ¿Qué les quiero decir? El trabajo del torno, cuando uno empieza, parece que fuera lentísimo. A lo mejor, para hacer un cuenco de esto, usted le pone toda la mañana o todo el día, porque lo va peleando de una forma u otra, varias horas. Hay que hacer muchas piezas para tener dominio de la herramienta y tener la velocidad. La velocidad no se logra de entrada, sino se logra con el conocimiento. No solo eso, a medida que usted va trabajando, va a conocer bien el ángulo de la herramienta, bien el filo que le tiene que dar. Todos esos detalles lo va a lograr con experiencia. Y sin desanimarse, va a ver que en poco tiempo, el trabajo que llevó muchas horas lleva menos tiempo, y sobre todo, el principal problema que uno tiene al principio es que es como que da miedo la herramienta porque está girando. Entonces uno, para poder controlar la gubia o el raspador, utiliza mucha fuerza y está como trabado físicamente. Eso va a llevar un buen tiempo hasta que uno se sienta tan cómodo como que pueda trabajar más relajadamente, que va a resultar en positivo para los músculos, para el dolor de espalda, para no sentirse tensionado, y positivo para el control de la herramienta, porque muchas de estas cosas requieren no que uno esté empujando la herramienta, sino que la pase con sutileza, que vaya avanzando de a décimas de milímetro. Entonces, esa sutileza, aunque hay que sostener firme la herramienta, no hay que estar tenso con la herramienta, porque si está tenso con la herramienta no puede lograr ese control minúsculo que le va a dar la capacidad de poder hacer una cosa así. Esta pieza también es de jacarandá. Las cortezas tiene algunos trucos para mantenerla firme mientras uno trabaja, pero da mucho trabajo lograr piezas así, pero da mucha satisfacción, porque no solo es el trabajo, sino es ver la maravilla de la naturaleza. Le permite pensar cómo era el tronco antes que lo trabajaron. Es decir, la tornería, digamos, de borde natural o tornería salvaje tiene muchos adeptos, mucha gracia, y es muy expresiva. Lo más importante de esto es que puede hacer 50 de estos y nunca va a tener dos ni siquiera iguales ni parecidos, porque la técnica siempre es distinta. Cada madera que empezás a trabajar hay que ver cómo está por dentro, por fuera, y va sugiriendo si lo dejamos más abierto, más cerrado. Es parte del trabajo de la tornería. Acá tenemos una pieza que aumenta en complejidad, la boca se va achicando, ya va a requerir de herramientas más especializadas. Esta está hecha en paraíso y después de torneado se le da una textura con un cepillo para destacar la veta. Son algunas de las técnicas de decorado que se pueden aplicar a la madera. Esto, como esto, también quemado. A veces hay maderas que al quemar marcan muy bien la veta y después se vuelven a pulir, se vuelven a lijar, se vuelven a lustrar. Hay muchas alternativas, ¿no es cierto?, que lo iremos viendo de a poco. Después ya tendríamos que hablar de las maderas, los trabajos de boca pequeña, como esto, que uno tiene unos 35 milímetros. Este es un aguaribay. El aguaribay no sirve para ninguna otra cosa, pero sí sirve para la tornería. Es una madera que tiene mucho contenido de humedad,
raja mucho, pero no da unas rajaduras completas como el pino que va de lado a lado, el ciprés, sino que digamos se abre la fibra y queda retenida, lo cual le permite tornearla y hacer cosas muy lindas con madera vieja y que no se van a abrir ni romper después. Es un lindo trabajo. El trabajo de boca pequeña se llama tornería ciega y es, digamos, lo más avanzado en tornería junto con la tornería segmentada, y les quiero después dar una idea de algunas herramientas para ver. No les voy a mostrar ahora las que son específicas para esto, sino herramientas más bien intermedias. Si hablamos de raspadores, pues yo dije que teníamos raspadores y teníamos gubias como dos familias generales de todas las herramientas, ¿no es cierto? Si hablamos de los raspadores, les voy a mostrar un conjunto de 3 raspadores que son para piezas, digamos, hasta este tamaño, piezas pequeñas. Se trabaja primero con el recto, todo lo que se puede, eso lo vamos a ver en el torno. Después se empieza a usar uno con un cierto ángulo para ir más adentro, y si esta boca fuera más pequeña o más cerrada, como esto, por ejemplo, esto es una madera de mistol, miren qué hermosura los tonos que tiene. Esto es durísimo. Ya en este caso tendría que usar una herramienta así para poder terminar este sector. Es decir, con la recta se puede trabajar casi el 70% de los interiores. Con las que tienen un cierto sesgado ya se trabaja otro 20-30%, y si la boca tiene, digamos, un ala cercana, eso ya hay que trabajar con herramientas casi a 90 grados, y para eso son estos juegos que vienen de 2 o 3 herramientas, son raspadores curvos. Todo esto son de acero rápido, y aunque son herramientas pequeñas, tienen un buen cuerpo. Eso es importante porque se van a encontrar con herramientas finitas o más gruesas. Bueno, esta tiene unos 8 milímetros de espesor, o por lo menos 6 milímetros, 8 milímetros, casi el mismo espesor que el ancho. Es una barra cuadrada. ¿Y eso qué hace? Que esta herramienta no vibre, es decir, aunque esté trabajando en algo pequeño, si esta herramienta fuera más delgada, la madera tiende a resonar, el metal tiende a vibrar, y eso no da un buen trabajo en el corte. Así que es importante que tengan herramientas robustas. De los raspadores tenemos, los primeros raspadores son los raspadores rectos de este tipo, digamos, con curva completa, que se usan mucho. Estos vienen en muchos tamaños. Tenemos este que es muy grueso, que es para piezas grandes. El mango es mucho más largo y puede ir más profundamente sin vibrar. Vamos a hablar después mucho respecto a los mangos, porque en general las herramientas vienen con unos mangos medio pequeños, pero si uno puede recabar en mangos más largos, los mangos largos dan mucho más control de la herramienta y menos tendencia a que golpee o que le pueda arrancar la herramienta de la mano, lo que no es tan común como la gente cree, pero existe. Esto, como ven, es un raspador para trabajar interno, no externo, porque tiene el ángulo a la izquierda, entonces come todo este costado, el filo va hasta acá atrás. Eso es importante. Después hay raspadores ya más específicos, como estos, ¿no es cierto?, con los cuales se hacen rebajes bien rectificados, como por ejemplo, a ver si alguno tiene, acá, para rectificar este rebaje, acá usaría esta forma, Entonces deja un fondo liso y el lateral con un cierto angulito para que tome bien el cabezal.
Hay otro tipo de herramientas que son estas con ligeras curvas que ya permiten trabajar un poco más adentro, como acá. De estas hay varios formatos, son todos raspadores, todos tienen un filo 15 grados. Estos son fáciles de afilar porque con un soporte que se deje en una moladora a 15 grados permanentemente es solo darle una repasada muy pequeña al filo cada tanto. Acá hay una muestra de herramientas que se pueden hacer caseras. Este es un raspador hecho sobre una lima vieja, ¿no es cierto?, que es un buen acero. La única problema que yo le vería que es fino el material, comparen con estos raspadores. Este raspador sería medio fino, pero para un trabajo pequeño sirve. Y las limas permiten hacer todo tipo de raspadores. Pero eso sí, hay que rectificarle la superficie y sacarle el dentado, porque si no el filo queda todo rayadito. Es decir, para tener un buen filo acá hay que sacar el dentado, ¿no es cierto? En cuanto a las gubias, tenemos esta gubia, por ejemplo, que es de unos 10 milímetros o de media pulgada, de 10 milímetros y de canal profundo, es la gubia que más se usa en tornería de bols o de frenteado. Es una gubia donde se hace casi todo el trabajo general de desbastado afuera e incluso adentro cuando se trata de piezas no más profundas que esto, porque a medida que la va yendo más adentro tendría que tener ya otro tipo de filo, así que en general esto permite trabajar hasta por acá, más o menos. Esta es una gubia de uso general. Esta es una gubia para trabajo entre puntas. La diferencia está que las gubias de tornería de frenteado son profundas y estas son bastante más playitas, digamos que la curva es más suave. Estas es para trabajar entre puntas, para hacer patas, para dar forma a los lomos, a los junquillos, las piezas redondas, las piezas cóncavas y convexas. Este tipo de gubias es que uno aprende a controlar cuando trabaja entre puntas. Se trabaja con gubia y con raspadores, pero el raspador tiende a vibrar en una patita, o sea, así que es mejor que todo el formato uno lo dé primero con la gubia y con el raspador pueda hacer prolijar la superficie o algo así. Hay otra gubia de desbaste que es muy grande, como el U, y con un filo muy corto, es decir, a unos 30 grados. Este tipo de gubia es de desbaste entre puntas. Usted pone un tronco entre puntas y quieren pelar la superficie y todo. Esto hace un trabajo rápido, cómodo y sin golpear, porque como tiene un filo tan corto, tiene boca grande, entonces va sacando mucho material, pero no tiende a tragarse. Si tuviera un filo más largo, la herramienta se clavaría. Esta se llama gubia de desbaste y solo se usa para eso y entre puntas. No se utiliza cuando se utiliza la madera de frente, digamos, cuando la veta no va perpendicular al torno, digamos, no va en la línea del torno, sino perpendicular, no se usa solo entre puntas. Es decir, un palo de amasar, una pata de mesa, lo que sea, todo el formato inicial se da con esta gubia y se sigue con esta gubia. Ustedes entenderán que esto es una aproximación, es para que ustedes tengan idea, para que se vayan entusiasmando. Evidentemente el trabajo de torno necesita que trabajemos en el torno, pero todos sabemos que no podemos ahora por lo de la pandemia, así que yo seguiré aportándoles elementos teóricos y elementos de
de videos de trabajos que yo voy haciendo en el torno, mostrándole el ángulo de ataque, las herramientas. Todo aquel que tenga un torno, con la más mínima herramienta que tenga, practique desde cómo se fija la herramienta, ya sea con tornillos o con el tornillo central, lo que sea, cómo se fija la madera y cómo redondearla, cómo desbastarla. Vayan haciendo su experiencia, y lo más interesante que me parecería es que aquellos que tuvieran un torno pudieran compartir con otros compañeros. El problema está en algunos cursos que ni siquiera se conocen todavía, entonces es difícil establecer vínculos para poder compartir una herramienta y de esa forma poder avanzar en el aprendizaje. De todos modos, yo no solo mis trabajos, puedo ofrecerle en YouTube hay muchos trabajos de muy buenos torneros que enseñan su técnica, pero viendo no se aprende, hay que hacerlo con el torno, por más elemental que sea, un torno hay que encarar el trabajo de hacer, aunque sea un platito, un cuenquito, como les mostraba recién, una cosita pequeña, etc. Otra herramienta que me olvidé de comentarles, que es necesaria cuando empiezan a trabajar en piezas más grandes, esto es un comparador. Esta pieza nos dice qué espesor tiene la pared acá, es decir, el espesor que está adentro es el mismo que van a ver acá afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que esto tiene unos 8 milímetros de pared ahí, ¿no es cierto? Esta pieza, por ejemplo, tiene una pared que llega a unos 3 milímetros. Entonces les permite esto, cuando están trabajando sobre todo en piezas que no puede acceder adentro, con esto se mide. Esta es una pieza que hasta se puede hacer en madera dura, esto no es algo muy complejo, esto es metálico, pero se puede hacer esa herramienta. Y otra herramienta que es indispensable es o tener alguna sin fin para preparar la madera, o tener una motosierra eléctrica que les permita trozar la madera, o una sierra montaraz también le da la posibilidad de preparar el taco, porque no solo hay que cortarlo, sino que a veces hay que despuntarlo, sacarle los laterales para evitar que la pieza se sacuda mucho en el torno, es necesario darle una preforma redonda, ¿no es cierto? Yo tengo un torno muy grande y generalmente monto casi todo cuadrado y lo saco con herramientas, pero en un torno más chico eso hace vibrar. Bueno, espero que sea de su interés y me consultan cualquier cosa que quieran. Muchas gracias.